Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de Ganja Macán, libro de Nancy Sazón. Les voy a presentar a las personas que nos acompañan de acá en la mesa. Mónica Miquel lleva ya 20 años de experiencia en visitas guiadas en el centro y otras colonias donde vivieron los inmigrantes. Ella escribió el libro Sinagogas de México y se ocupó de la recuperación de estas sinagogas desde el 2010. Tiene la dirección con todas las actividades culturales. Victoria Broca estudió economía, es escritora profesional egresada de la Escuela de Escritores SOGEM. Tiene 8 libros publicados, entre ellos 2 novelas y 3 obras de teatro, así como 2 libros de crónica en nota roja. Participó en el taller de narrativa de Vicente Leñero durante más de 20 años. Actualmente trabaja como freelance. Y por último, Nancy es psicoterapeuta gestal con 25 años de experiencia, especialista en musicoterapia, parejas, grupos, trabajo de sueños en adolescentes y adultos. Estudiosa autodidacta de Carl Jung, ha sido invitada a participar en varios seminarios jungianos en Irlanda, Nueva York e Israel. Trabajó en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura. Ha traducido 2 libros de psicología del inglés al español, Imaginación Activa y Soñé que era normal. Ha escrito diversos ensayos en Figura a Fondo, revista del Instituto Humanista Gestalt, 2 libros de relatos, La vida da muchas vueltas y Sinfonía número 3, y una novela corta, En tránsito. Apasionada de los libros y la literatura, su maestro en la narrativa es desde hace 20 años Eduardo Antonio Pardo. Ganja Macán, Érase una vez, es su segunda novela. También en la mesa nos acompaña Ricardo Sánchez Riancho, director de Textofillia Ediciones y en particular del sello Libros del Marqués, que publicó la novela de Nancy. Muchas gracias, le doy la palabra a Mónica. ¿Quieres empezar? Bueno, pues hola a todos. Quiero platicarles que hace muchos años, cuando estaba yo en la universidad, tomé un taller de historia oral en el que tenía que hacer entrevistas a inmigrantes para que sus testimonios quedaran guardados, aunque ellos se fueran de este mundo. Ahí se me abrió un mundo entero, del que he abrevado hasta hoy. Me di cuenta que la historia con mayúsculas no existe, que lo que hay son historias múltiples y que los actos cotidianos son significativos. En un campo más teórico, estamos hablando de microhistoria, que se ha revalorado hace algunas décadas, para dar voz a lo cotidiano, a lo de las casas, las historias de la gente común, para poder escribir la historia de los grupos humanos. Y es en esos testimonios en los que podemos aprender de dónde venimos, quiénes somos, y creo que mucho más que de los libros de historia. Me acuerdo que a veces yo llegaba con alguien a decirle, con alguna persona mayor de edad, que quería yo entrevistarla para que me cuente de su vida, y muchas de estas personas me decían, pero ¿yo por qué? Yo no hice nada importante, ¿yo qué te voy a contar? Entonces, para mí esto se volvió trascendente como actividad, porque creo que darle valor a sus historias le da también un sentido a sus propias vidas, vidas que mucha gente no ha estado interesada en escuchar. Y creo que la vida que llevamos ahora, tan deprisa, tan corriendo, tan inmediata con el internet, hace que estas historias sean mucho más importantes porque pues, se necesita tiempo para escuchar y tiempo luego para revelar. Por todo lo anterior y por más, considero que los libros testimoniales son tesoros humanos. He leído historias de vida que no tienen ningún valor literario, pero que no dejan de ser tesoros humanos por lo que cuentan. Pero en el caso de las novelas, me fascinan. Y si están bien escritas, pues más. Me acuerdo que una vez Pepe Gordon nos platicó que el valor de la novela reside
en que los que hacen periodismo, por ejemplo, reciben la información básica, la información fría, los datos, y con ellos pueden hacer la nota. Pero la novela lo que hace es rellenar esos huecos que no nos da la información fría de la nota. ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué pasó por las mentes de la gente? A lo mejor nunca lo vamos a saber, porque además si nos lo cuentan, si tenemos la oportunidad de platicar con ellos, tampoco quiere decir que eso fue lo que sintieron, porque el tiempo tergiversa la memoria y todos sabemos de esto. Entonces me encantó saber esa parte de la magia de la novela, que lo que hace es de algún modo darle sentido a todos estos datos, darle un hilo conductor. Y podemos inferir e imaginar las cosas que no nos dicen. Por ejemplo, en este caso, ya adentrándonos un poquito más a la historia que venimos a presentar, sabemos a grandes rasgos que a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano estaba ya en sus últimas, muchos inmigrantes salieron de ahí de manera obligada porque su propia identidad no podía florecer, porque tenían que ir a un ejército, porque tenían malas condiciones, porque necesitaban nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Eso lo sabemos a grandes rasgos. Pero ¿qué papeles necesitaron para salir? ¿Qué les dijeron? ¿De quién se despidieron? Muchas veces esas despedidas fueron definitivas y ni siquiera lo sabían. ¿Qué pasó adentro de todas estas familias desgarradas, desintegradas a principios del siglo XX? Fue bastante difícil lo que pasó y sabemos qué comieron, sabemos a qué olía ese día que llegaron, ese día que tomaron el barco, cómo fue la experiencia, cuáles miedos, cuáles angustias tuvieron. Realmente no sabían nada de este nuevo entorno. No sabían, no había internet, no había teléfonos, había, pero no los podían usar, nadie tenía un teléfono. Toda esta información les era totalmente ajena. Entonces no sabían a dónde venían y todas estas interrogantes pues tenían que irlas de algún modo canalizando para que no fuera tan difícil todo lo que tenían que vivir. Por eso cuando Ricardo, a quien conocí hoy, pero que ya teníamos una relación por mail bastante agradable, cuando él me invitó a presentar este libro, para mí fue primero pues un honor y de inmediato dije que sí, porque me emocionan estos libros por únicos, porque nos dan luz acerca de la vida judía en México, que es mi interés más importante, pero aquí además se toca la parte de Argentina, ¿no? En Buenos Aires, y además tiene como buena historia judía relatos de movimientos, de errancias, Alepo, Buenos Aires, México, Nueva York, México, en el pasado, en ese pasado que nos han contado, pero que no lo vivimos los de mi generación y que nos lo tenemos que imaginar. Entonces, cada vez que cae en mis manos algún libro de esta naturaleza que nos puede contar esta historia, yo lo leo porque me fascina. Además, el libro de Nancy Sazón relata lo que nos contaron hace mucho sobre la historia de los inmigrantes, pero aquí hay nombres y apellidos que, aunque están cambiados, yo supongo, y a lo mejor hoy nos platicarán un poquito de esto, que hay parte de historias reales, familiares, aunque con otros nombres. Eso ya nos lo dirán. Y esto nos ayuda también, es decir, nos ayuda a fortalecer las ideas que tenemos acerca de la migración, pero con historias reales. Y yo me imagino a Nancy sentada con una grabadora o con un cuaderno de notas frente al padre, frente al abuelo o frente a la abuela, tratando de saber más acerca de estas historias. A lo mejor también nos puede platicar cómo fue que se fue desarrollando esta historia. Me encantaría. Y sí, claro, me encantaría saber qué partes se ficcionaron y qué partes sucedieron, pero eso es irrelevante. Es por curiosidad personal
y a lo mejor en un café otro día o con José su hijo, ya me dirán, pero bueno. El libro es un recorrido por la historia de la comunidad judía que llegó de Siria a través de una experiencia familiar. En Argentina primero y luego en México. Y aquí quiero abrir un paréntesis que a nivel personal me tocó porque, y yo no lo supe siempre, sino cuando me senté frente a mi abuelo materno a preguntarle cuál fue su historia, resulta que él primero llegó a Buenos Aires, solo, ese es algo diferente, que llegó a un lugar que le llamaban el Hotel de los Inmigrantes, que no era otra cosa más que una bodega humana, era una bodega donde llegaban los inmigrantes y entonces alguien llamaba y decía, ¿quién quiere ir a trabajar las tierras? Había un proyecto del barón de Hirsch, que era un filántropo judío que dotó de tierras para que los inmigrantes perseguidos de Rusia pudieran tener un trabajo. Y mi abuelo dijo, yo, y se fue a las tierras, y bueno, hay una tragedia de que él dejó a toda la familia, y el dueño de las tierras quería que se case, dice, tengo 3 hijas, escoge a la que quieras, yo te voy a convertir en un gran señor, y el abuelo le dijo, pero yo dejé a mi esposa, yo tengo un hijo. Ah, no importa, no vale ni el pasaje, tú vente, yo te voy a hacer rico. Él dijo no, y se fue. Y luego se enteró de la muerte de su papá y entonces regresa a Polonia y luego ya se entera que en México hay oportunidades y es cuando viene a México. Entonces hay algo ahí que nos identifica de algún modo con estas errancias. Desde la decisión de emigrar, la travesía, la llegada, la vida en el centro y luego el cambio a la colonia Roma. Nos habla también de la primera sinagoga Halevi o de los judíos de Alepo, que se les dice Halevis, que se establecieron en la colonia Roma después del centro, y este libro nos narra cómo era esa sinagoga cuando había, no nos la describe, sino que hay escenas de la novela que suceden ahí. Entonces eso pues a mí también me emociona porque yo tengo una visita guiada en la colonia Roma, pero siempre que llegamos está vacía, los candiles están empolvadísimos o estaban empolvadísimos. Ahí hicimos el bar mitzvah de mi hijo, que ya tiene 22 años, o sea, ya tiene casi 10 años esto, y decidimos no limpiar los candiles porque costaba 60,000 pesos en ese entonces. Entonces, con eso lo dejamos. Entonces, cuando yo leo en esta novela una escena donde las mujeres están platicando desde el balcón de las mujeres, viendo a los hombres haciéndose señales, pues es riquísimo que un libro nos traiga a la vida estos espacios que están de algún modo muertos y que hoy se vuelve más relevante porque está ahí naciendo un centro de documentación y no sabemos qué le están haciendo al edificio. Esperemos que se mantenga como yo creo que está sucediendo, pero ya en otro, digamos, con otra imagen, o sea, con la misma imagen, pero con otra función. Entonces será importante ir a visitarla una vez que se inaugure este centro de la memoria, ¿no? Entonces, hay algunas cosas en las que la familia que se narra en la novela es diferente al movimiento generalizado de la migración. Por un lado, ese movimiento general que nos platican es que sale una persona de la familia, generalmente el padre de familia o un muchacho muy joven, varón, se vienen a hacer la médica a ver cómo les va y luego mandan traer al resto de las familias. En esta historia vienen todos juntos, fueron muy privilegiados de que pudieron llegar todos juntos, mamá, papá e hijos. Sí se despidieron de los viejos, pero los demás vinieron juntos. Que viajaron en segunda clase, la mayoría te dicen que viajaron en tercera porque no había cuarta. Y aquí el hecho de venir en segunda, también eran privilegiados que pudieron mantener una cabinita, más o menos estar en una mejor condición. También que no migraron por estar en una situación desesperada, sino buscando mejores condiciones que sí pudieron encontrar. Y finalmente, pues aquí encontraron una buena oportunidad. También abundan detalles sobre el tema
que me fascina, que es la Ciudad de México en el pasado. Nos habla, por ejemplo, de que había en cada esquina una pulquería. Hoy sabemos que hay 5 en todo lo que hoy se conoce como el centro histórico. Se han perdido, pero la familia de Saúl y la familia de Adel, bueno, de algún modo supieron que había todas estas. Nos habla de este idílico México, del Chapultepec, de las acuarelas preciosas, nos habla del Popo que se veía en todo su esplendor. Es un retrato también del México antiguo. Es interesante también que se compara a las vecindades que había en Alepo y en los países árabes con las que encontraron al llegar aquí al centro de la ciudad. Y yo creo que esto es muy interesante porque la cultura árabe es muy tribal, es muy hacia el centro. Y eso es lo que es una vecindad, es el centro está el patio y las viviendas alrededor. Y yo creo que las vecindades que nos trajeron los españoles vinieron primero de los árabes que conquistaron a los españoles y que luego llegaron a la Nueva España. Entonces, esto me parece muy interesante, cómo los que llegaron de Alepo o de Damasco, Siria, se encontraron con un tipo de vivienda muy similar y que en realidad era la vida muy diferente a los ashkenazim, los judíos de países europeos, que son los que fundaron esta sinagoga, para los que verdaderamente todo era muy diferente. Vemos también en la novela lo que fue para los judíos la convivencia con los vecinos en el patio de la vecindad, las posadas navideñas que nunca las habían visto, las canciones, pero también en el patio mataban los pollos para que fueran kosher. Entonces, para los vecinos no judíos seguramente fue muy interesante tener a los vecinos judíos y toda su vivencia, su lengua, sus sabores y todo lo demás. Pensemos, ¿qué tendríamos si no estuviera la novela? Bueno, el dato que eran kosher y que vivían en vecindades. Pero gracias a estas voces tenemos esa riqueza de cuáles eran los chismes que había en el patio y todo lo que el tiradero de la matanza de los pollos, los detalles, la riqueza. Es un libro que muestra valores fundamentales como la solidaridad que se vivió a la llegada de los inmigrantes. La historia cuenta que la familia recién llegada recibió, casi como un milagro, una torta de calabaza. ¿Qué significa en este contexto? Cuando tú llegas, porque nos cuenta que la protagonista, Adel, estaba llorando, desesperada, no entendía la lengua, no entendía la gente, no sabía dónde estaba, la casa no tenía casi luz, había ahí un foco amarillento, era una desolación, y de repente llega la portera con una torta de calabaza, que es como un quiche, pero que lo comían allá los inmigrantes, un regalo de otra vecina que se estaba solidarizando con esto. Bueno, esto, y que además vivían en Justo Sierra, y sí me gustaría saber si eso fue inventado o si había una vida en esta misma calle. ¿Qué significó esta torta? No era cualquier bienvenida, era un sabor de hogar, una receta que le recordaba su tierra, su madre, su abuela, pero no cualquier día, el día de la llegada, es decir, el día en que todo parecía imposible, pues no entendían ya todo lo que les dije, y nada podía curar o hacer algo por curar esas heridas, mejor quizás que una torta de calabaza. Sabemos que aquí en el centro había varias fondas judías. Nadie que no fuera inmigrante hubiera sabido que existían estos lugares para ir a comer. Solamente iban los inmigrantes que ahí se curaban ciertas heridas porque estaban pudiendo comer sus comidas y además podían no pagar ese mismo día si no tenían dinero porque los iban a ayudar, ¿sí? Y por eso, por esa historia, estoy compartiendo con ustedes un tesoro que yo guardo aquí, que son estas ollas. Son ollas de cobre, que luego acérquense y cárguenlas, pesan. Y que una mujer que llegó de Alepo se trajo a México. Y también una mujer de Damasco, tengo dos, aquí se están mezclando, son igualitas. ¿Por qué una persona que no puede cargar casi nada, que no les daban espacio para traer, porque venían cargadísimos ya,
¿Por qué? ¿Qué hizo que alguien se traiga sus ollas? ¿Qué pensaba ella? ¿Que aquí no iba a encontrar unas ollas? ¿Qué significaban estas ollas para ella? Bueno, era el contenedor de lo más importante, que era darle de comer a su familia. Entonces es muy significativa la presencia de estas ollas, que además probablemente tenían que ver con el ser kosher, con el cuidar las leyes dietéticas, pero a lo mejor no, a lo mejor eran esas ollas que guardaban sus sabores ya centenarios y que por eso me parecen muy significativas. Cuenta la novela que en el barco que los trajo a América, las mujeres se preocuparon por obtener comida que pudieran comer, que no fuera en contra de las leyes dietéticas de los judíos. Y entonces tenían que hacerle la barba al de la cocina, ¿no? Para poder conseguir a lo mejor un huevo duro, a lo mejor un pedazo de pan, una fruta, y que les diera esta comida que era tan importante. Entonces, bueno, todo lo que es la vida cotidiana en la comida para mí es un elemento fundamental y el libro abunda en ello. El libro nos explica mucho de lo que hoy son los judíos de Alepo. Yo de algún modo me integré a esta comunidad por mi matrimonio. Yo vengo de una comunidad de europeos de Polonia y Rusia, pero me casé con una persona de la comunidad de la que habla este libro. Y es un hecho que hay mucho más homogeneidad, que los elementos de la cultura de los judíos sirios es bastante homogénea. Y si bien hoy ya las mujeres no se casan a los 15 años, no se quedan en la casa cociendo y cocinando, van a las universidades y tienen familias más pequeñas, hay elementos que se mantienen. Si ustedes van a Nueva York, van a Israel, van a Panamá, van a Buenos Aires, la comunidad de los judíos de Alepo mantiene tradiciones muy fuertes. Ustedes vayan a un viernes a mediodía a cualquier casa de cualquier judío de Alepo y yo sé lo que les van a servir de comer. En todas las casas es lo mismo, es delicioso. Creo que tuvo algo que ver en que me casara yo con esta persona, poder comer estas comidas, pero se mantiene y esto es muy rico, y en el libro entendemos mucho de por qué se mantiene con esa fuerza. De ahí viene. Nos regala imágenes también, esto ya lo dije, del templo de Córdoba, y también nos muestra las cuestiones del luto judío, cómo es este rito, pero antes del entierro y en la desesperación antes de la muerte, ellos van a ver a una bruja mexicana, seguramente al mercado de Sonora o no me acuerdo a dónde. Entonces, bueno, es un libro de sincretismos, es un libro de mezclas que pues está muy sabroso. Entonces, para terminar, quiero decir que para los no judíos debe resultar muy interesante este libro porque nos da tantos detalles de las costumbres judías, pero de una comunidad en específico, de los judíos que llegaron del Medio Oriente. Y eso también para mucha gente que piensa que lo judío es una cosa, que es monolítico o que por la misma ignorancia piensan que son las mismas costumbres, bueno, aquí van a conocer una comunidad específica. Eso es muy rico. Pero también para los judíos este libro les va a dar elementos que tienen que ver con su propio pasado. Se van a poder reconocer en algún recoveco de su propia historia. Pero creo que sin lugar a dudas, los más afortunados de que existe esta novela son los familiares, los hijos, los nietos de Nancy, porque tienen esta historia que es propia, tienen un espejo. Entonces, yo quisiera verdaderamente que algún familiar mío escribiera un libro así, como un regalo para mí. Gracias y bueno, pues gracias por este libro. Vayan y cómprenlo, aquí abajo lo tienen, vale la pena. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por tu lectura. Yo creo que empezó a dar ya luz sobre qué es Érase una vez, qué es Jan Macán, y va a generar algunas líneas de las que después podremos aprovechar a la autora para preguntarle y ver qué es lo que ocurre. Para los que se van integrando a la conversación, yo soy Ricardo, soy el director de la editorial que alberga Libros del Marqués, que tiene el privilegio de contar con este libro en
catálogo. Es la segunda vez que me invitan Nancy a presentar el libro y como en la primera ocasión lo voy a repetir. Quizá yo no tenga tanto que aportarles, tanto que contarles, porque en sí el libro es el que tiene que hablarles. Pero sí aprovecho la ocasión para agradecerle a Nancy la oportunidad de poder trabajar con ella, de confiar algo que termine siendo tan íntimo desde la creación para poder manipularlo y meterle mano y leerlo y compartir, y que ha sido un gran pretexto también para otras conversaciones. Creo que me considero privilegiado porque yo tengo ya mucha información a partir de cafés que he tomado con ella, de lo que ocurre alrededor de la hechura de este libro. Bueno, también una disculpa a las dos damas a las que estoy anteponiéndome con el micrófono. Victoria después va a darnos una sorpresa, por eso es que tomé primero el micrófono, y por supuesto tiene que terminar aquí con broche de oro la autora para que nos platique más a detalle sobre el libro y puedan ustedes aprovecharla. Cuando llegó a mis manos el manuscrito, hablando desde el lado de como no judío, como católico, vaya, ahorita que hacías la distinción, Mónica, creo que fue muy interesante, sí, porque permitía observar aspectos específicos de una comunidad dentro de otra forma de comprender el mundo, de otro momento histórico, pero que a la vez se empalma perfectamente con la historia de un México más integrado y más grande. ¿Por qué? Porque a menos de que bueno, yo contara con raíces 100% indígenas y voy a estar orgulloso de eso, no es el caso, mi familia también es de inmigrantes, de otro tipo. Mi familia llegó a principios del siglo XX a la Ciudad de México de Santander de España, y tuvieron también un proceso similar en el cual llegaban aquí buscando una mejor forma de vida, ¿no? Las grandes oportunidades del nuevo mundo y todo lo que había alrededor de él. Entonces, de uno u otro modo, creo que esto se puede vincular a todos conforme tenemos una identidad nacional tan variada y tan rica. Esta es una pequeña partecita que nos integra a todos. No es que marquemos distinciones, al contrario, creo que es una cuestión de juntarlo, de decir, por eso es que tenemos tanta riqueza. Me encanta que Mónica haya agarrado las ollas y les haya puesto aquí, porque siempre la comida tiene que ver con el hogar, ¿no? Con el fuego del hogar, con el centro del hogar, tiene que ver con la integración de ingredientes, de cosas que se traen de otros lugares. La cocina mexicana está hecha a partir de mezclas, de lo que ya había aquí en estas tierras, de lo que vino de otros mares, de lo que trajeron los españoles, de lo que trajeron los judíos, la segunda gran oleada de españoles que fue después de la Guerra Civil, ¿no? Todo eso nos integra como nación y todo eso nos permite comprendernos mejor a nosotros también. Y un libro como Kanjamakan, como Érase una vez, nos enriquece por eso, porque nos permite seguir conociéndonos más profundamente, a pesar de que en ocasiones somos vecinos de puerta con puerta. Hubo una época en la que yo no sabía, Nancy y yo vivíamos como a 8 o 10 cuadras de distancia, ¿verdad? Y venir de pasados tan diferentes, tan ricos, vaya, creo que es algo por lo cual todos nos podemos enorgullecer y todos podemos ver en verdad la grandeza que tenemos como nación y como grupo humano, que nos sentamos en la misma cuenca, no en el mismo valle, y que podemos aquí seguir compartiendo. ¿Qué más les puedo decir? En sí es un tema de que se acerquen y que lo lean. Mónica ha dado muchos detalles que creo que dan mucha luz. El libro, en el momento en que llegó para un proceso de edición, ya venía muy depurado, venía muy ordenado. Nancy tenía mucha claridad con respecto a qué historia quería contar y cómo. Que tampoco me voy a meter en detalles de qué es biográfico y qué no, porque mejor que ella ahorita lo ilumine. Pero curiosamente fueron justo, creo que las mismas dudas que ahorita me contaste, Mónica, las que yo me acerqué con Nancy y le decía, a ver, platícame hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Qué es ficción y qué no? Porque todo es completamente verosímil. Habla de un paisaje que nos es muy común, ¿no? La colonia Roma, que ahorita tiene ya otro tipo de vida. Bueno, hace... ¿cuántos años atrás ocurrió más o menos la historia del libro? Como... 60, 70 años. No tanto. ¿No tanto? Bueno, unos 50 por decir pocos. No más. Más o menos. Son 60. Pero sigue siendo un espacio que tenemos a la mano. ¿Y de qué manera se ha transformado, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en esas áreas? ¿Qué es lo que ha hecho que la ciudad siga moviéndose y siga trayendo energía nueva y siga creando nuevos espacios? Vaya, es una novela que en verdad espero no solo les guste, sino que les apasione, que encuentren muchas historias pequeñas que nos ponen una vez más de manifiesto que para poder llegar a donde estamos, y me voy a ir hasta más grande, ¿no?
como especie, como seres humanos, tuvimos que reunir para que piedrita a piedrita fuéramos estando donde estamos. No me voy a extender más, aquí las importantes. Va a ser ahorita primero Victoria que nos cuente que nos muestre la sorpresa que viene preparada, y por supuesto Nancy para que todos la bombardeemos con preguntas, la aprovechemos. A mí ya se me ocurrieron un par y eso que ya me he tomado varias cosas con ella. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez a todos por acompañarnos. Les cedo aquí la palabra a Victoria. Buenas tardes, yo soy Victoria Broca y soy escritora, soy colega y amiga de Nancy. Me siento muy privilegiada de haber sido invitada por ella aquí a compartir esta presentación. No me encontraba en México en la primera, pero ahora que estoy. Y voy a tratar de transmitirles por medio de lecturas de algunos fragmentos un poco de lo que Mónica les habló y tratar de invitarlos a que corran a comprar este libro, ¿no? Que está lleno de sentido, que está lleno de historia, que está lleno de anécdotas, que está lleno de memoria. Para mí fue importante también, yo vengo del exilio español, o sea, es como llega mi familia a México, entonces también es muy interesante estos cruces de migraciones, ¿no? En donde todos nos encontramos, ¿no? En este mundo que ahora, por desgracia, es todo menos tolerante. Pero bueno, procederé a lo importante, que es un poco transmitirles algunos pequeños fragmentos con este sabor. Abel empezó a empacar cosas valiosas para ella, como un mortero de cobre labrado, regalo de su madre. Saúl juntó un poco de casimires y tapetes persas que podría vender al llegar aquí. Las ropas y joyas también las empacaron, y solo un collar de perlas con broche de esmeraldas y brillantes fue lo que Abel no se quitó del cuello, y lo llevaba desde que Saúl se lo regalara. Estaba todo listo para la nueva aventura. La despedida en la estación fue intensa. Los padres de Saúl y Abel no podían ocultar el sufrimiento que les causaba separarse de sus hijos y de los dos pequeños. Sonreían aparentando serenidad, pero su interior se desgarraba, y al ver a los niños, los sollozos brotaban como lluvia en medio del desierto. Saúl debía mostrarse ecuánime, fuerte y seguro de sí mismo. Miraba de reojo a su mujer, que no podía desprenderse de los brazos de la madre. Se aferraba a ella como un bebé, mucho más vulnerable y mucho más frágil que sus dos chiquillos. Es un recorrido el que tienen para llegar a la Ciudad de México, que lo recibió con un cielo azul transparente y limpio. Las montañas que rodeaban el valle los acogieron de tal modo que sintieron que estaban dentro de un vergel donde la esmeralda de los árboles resaltaba a lo lejos y le daba al paisaje una belleza diferente a la que ellos conocían. Pudieron apreciar a hombres de traje y sombrero, a mujeres bien vestidas que caminaban luciendo prendas caras y a la moda, pero también a hombres descalzos y desaliñados, jalando una carreta pidiendo limosna. Muchos de ellos se tambaleaban como si estuvieran borrachos. Había pulquerías que abundaban en cada cuadra, en cada esquina. Algunas mujeres llevaban enredadas sobre sus espaldas a una cría, y uno o dos chamacos caminaban tras de ellas jalándoles la falda. De inmediato pudieron darse cuenta de la desigualdad que imperaba en la capital, sin saber a ciencia cierta si esto era común en la provincia. Al llegar a la calle de Justo Sierra, Jacobo, el amigo de Saúl, les dijo: hemos llegado. Les conseguí un lugar en esta vecindad con 2 cuartos, un baño y una cocina pequeña. La renta es accesible. Adquirí para ustedes unas ollas, una pequeña vajilla y unos vasos para que la vayan pasando. Y unos cubiertos. También en una pequeña hielera tienen un poco de fruta y verduras. Ya vendré por ustedes para mostrarles el mercado. Muchas gracias, hermano, le dijo Saúl a su amigo. Dime cuánto te debo.
Hablaremos después. Ahora lo importante es que se acomoden y que se sientan a gusto. México es un gran país. Cuando quedaron solos, Adele empezó a llorar. Sentimientos de impotencia, melancolía, tristeza y desolación la invadieron. ¿Dónde estaba? ¿Qué significaba ese lugar desconocido al que tendría que acostumbrarse, le gustara o no? ¿Por qué el destino la había arrancado de sus seres queridos, de su tierra, de sus costumbres, de su idioma? ¿Cómo adaptarse a ese lugar que le resultaba inhóspito y ajeno? Las vecindades de México eran muy similares a las de Alepo, sin embargo. Al igual que en el Medio Oriente, los vecinos se reunían para celebrar alguna fiesta en el patio, un cumpleaños, una boda o una festividad religiosa. En México se juntaba para las posadas y los paisanos judíos lo hacían para Sukkot, la fiesta de la casita, donde armaban una cabaña con tablones, la cubrían con un toldo y la adornaban con frutos y flores. Adentro colocaban una mesa y sillas de madera. Durante 8 días iban los invitados a comer y a beber. Esta fiesta era para celebrar el tiempo de las cosechas. Poco a poco se fueron asimilando y cuando había una fiesta en el patio, como una posada, Saúl y su familia salían y participaban en romper la piñata. Una vasija de barro decorada con vistosos colores y repleta de dulces, frutas y juguetes, y correr al dale, 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 no pierdas el digno, charlar con los amigos y beber el delicioso ponche. Ellos no conocían los tejocotes ni las jícamas, pero sí la caña y el tamarindo, y la combinación les encantaba. La Navidad se celebraba dentro de las casas, era una cena íntima, lo mismo que Pesach, la Pascua judía, Rosh Hashanah, el Año Nuevo, y Yom Kippur, el Día del Perdón. En esas festividades judías, lo mismo que los viernes antes de la puesta del sol y los sábados por la mañana, Saúl iba al departamento del Lobatón, uno de los pioneros sefaraditas judíos que llegaron a México. La casa hacía las veces de sinagoga en la misma calle de Justo Sierra, donde se congregaban los hombres a decir sus oraciones, de partir y cerrar negocios. El lunes te paso a ver, le decía Saúl a un amigo, necesito docenas de calcetines. Claro, te espero con mucho gusto y aprovecharemos para tomarnos un café juntos. Lo que iba siguiendo los registros de esas ventas y ese ir yendo hacia la abundancia de esta familia con Saúl queda registrado en estas libretas de forro negro que en sí mismas son todo un hallazgo, como podrán ver ustedes en la lectura de la novela. Y voy a terminar con lo que la novela cierra también para invitarnos a que ustedes la lean. Saúl salió de su tierra natal junto con su joven esposa y 2 pequeños en busca de un futuro mejor. Se distinguió siempre por su honradez, trabajo y constancia. Dio a su familia una vida digna, donde nunca faltó el sustento, un buen techo y comodidad. Tuvo 3 adicciones: labor, tabaco y adentro, a la que amó con el alma. Jamás le negó ningún capricho, aunque a veces la rabia emergía y le reclamaba sus excesos. Ya verán por qué. Ya en México tuvo 2 hijos más, aunque solo sobrevivió Liliana, a la que mimó y consintió por ser la hija de la vejez. Nunca más volvió a su tierra ni volvió a ver a su familia. Era tal el deseo de suministrar a sus seres queridos lo mejor de la vida, que al año de haber llegado a este país ya tenía casa propia. No le importaba la elegancia ni gastar en cosas superfluas. De vez en cuando tomaba vacaciones en lugares cercanos a la ciudad, pero ya jamás volvió al extranjero. Al morir Saúl cambió totalmente el estatus de la familia y Adele y Lilian tuvieron que trabajar para mantener más o menos su posición, demostrando así que eran mujeres de lucha. También Sofía y José sufrieron la pérdida de ese viejo ejemplar, aunque sus vidas en ese momento estaban dedicadas a sus familias.
Aquí yace Saúl Levi, Altaqui, hombre honorable y respetado, dice su epitafio. Gracias. Pues quiero agradecer su presencia, la verdad que me llena de gusto verlos acá, gente amiga, de toda la vida, compañeros también de cosas importantes, a mi sobrina Sazón que llegó de San Diego y que de alguna manera me llega a la casa directo este libro, y por supuesto a Mónica, que me permitió presentar este libro acá, pero agradezco mucho a Mónica, y a Ricardo por haber confiado en mí, ¿verdad? Y haber publicado esta novela, y a Victoria, amiga de la vida también. Hemos estado juntas en muchas faenas, en muchas pues, viajes, ¿no? Y trayectorias. Te agradezco mucho, Victoria. Les quiero platicar un poco pues, del libro, ¿no? De cómo empezó. Esto empezó hace 6 años más o menos. Yo estaba en Inglaterra, en Londres, visitando a unas amigas, y una de ellas me dijo: ¿sabes qué? Deberías escribir el libro de tus padres, Marisol. Y lo pensé y dije: pues sí, tienes razón, ¿verdad? Y empecé a buscar en mis adentro, ¿no? Y a ver si podía. Y empecé con esto, y mucho de lo que hay acá, la mayoría es ficción, ¿sí? Pero algo hay de realidad. Muchas cosas se las preguntaba yo a mi hermano que vive en San Diego, porque yo le pregunté, hablaba y le decía: oye, León, dime, ¿qué pasaba en eso? Y cuando pasaba, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba allá? Y él me daba como algunos datos, ¿no? Y entonces con eso pude completarlo. De lo que escribo acá es de lo que yo escuchaba cuando era niña, cuando hablaban mis padres en la mesa o en la recámara, porque yo dormía con ellos. Entonces, las noches cuando venían de la jugada, ¿verdad?, empezaban a platicar y yo escuchaba. Y de eso me quedaron grabadas, pues, muchos detalles, ¿no? Todo lo que pasó en Siria es ficción, porque yo, la verdad, pues nunca estaba en Siria, y fue como algo que no conozco, pero conozco de alguna manera porque lo practicaban ellos, ¿no? Después, lo de México, pues lo del principio, pues sí, también es ficción, pero sí recuerdo porque era México cuando yo era una niña, ¿no? Era, pues, la región más transparente. Y después, la parte de Lilia es una parte como mía, ¿no? De cuando yo era niña, y de mis recuerdos, ¿no? De cómo de mi papá me consentía, porque yo fui realmente la niña de sus ojos. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia, y yo creo que ya muchos de ustedes lo han leído.